Bueno, vamos directos al grano, porque hoy tenemos entre manos un documento absolutamente fascinante. Bienvenidos a una nueva exploración textual. A simple vista, la transcripción de audio que vamos a desgranar hoy podría parecer un simple desahogo, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos ante un poderosísimo y desafiante monólogo de rebelión. Lo que hace que este texto sea tan sumamente cautivador es cómo traza paso a paso un viaje psicológico completo. Vamos a navegar juntos desde el más puro aislamiento y la alienación social hasta llegar a un estado de absoluta y radical autoaceptación. Básicamente, es un manual de supervivencia sobre cómo blindar nuestra identidad frente a todo ese ruido constante del mundo exterior. Pensad en este texto como en una auténtica hoja de ruta de la resiliencia humana. Pero a ver, para entender esta tremenda transformación, primero hay que entender la amenaza. Y la verdad es que el texto no pierde el tiempo en ponernos en situación. Fijaos en este arranque. La gente me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas. Inmediatamente, de golpe, nos vemos arrastrados a un entorno súper hostil. Ojo, porque no se trata de un conflicto abierto, no es una pelea de frente, es algo muchísimo más insidioso. Es ese susurro incómodo, el dedo acusador desde la distancia, esa multitud anónima a la que el propio texto se refiere de forma un tanto despectiva como la genteada. Es literalmente la presión asfixiante de sentirte observado y juzgado constantemente por una masa sin rostro. Todos hemos sentido en algún momento el peso de esa mirada colectiva, y aquí, el autor del monólogo nos coloca justo en el centro de esa diana. Y aquí viene lo bueno. El contraste lingüístico en este punto es brutal y explica de maravilla la dinámica de poder que hay en el texto. Por un lado, tenemos las acciones de la sociedad. Son verbos en plural, superactivos, agresivos y constantes. Susurran, apuntan, critican. Es un ataque múltiple por todos los frentes. Pero si miramos la reacción del individuo, es completamente singular y sorprendentemente pasiva, aunque de una manera tremendamente empoderadora. Me importan bledos. Es una apatía calculada al milímetro. Frente a la energía abismal que gasta la sociedad en juzgar, el narrador responde simplemente anulando por completo el valor de ese juicio. Es el primer gran mecanismo de defensa de esta transcripción, y es brillante. Pasamos al acto 1, el juicio y la envidia. Vamos a diseccionar un poco más la naturaleza de esta amenaza externa. A ver, el narrador no es ingenuo en absoluto. El punto clave aquí es esta revelación. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe. Es decir, reconoce activamente el odio, sí, pero le quita todo su poder destructivo al diagnosticar el verdadero motivo. Y el motivo no es otro que la envidia. No es que el individuo esté haciendo algo malo, es que su mera existencia, su forma de ser diferente, provoca una reacción totalmente visceral en los demás. Más adelante el texto incluso suelta un «mi vida les agobia». Pensadlo bien, la libertad de uno se convierte en un espejo súper incómodo para las cadenas de los demás. Al etiquetar este odio como simple envidia, el protagonista desactiva la bomba y dice «Oye, esto es problema vuestro, no mío». Entramos de lleno en el acto 2, Declaración de Independencia. Aquí dejamos de mirar hacia afuera y exploramos el estado interno del protagonista. Fijaos en la contundencia de estas afirmaciones. El texto enumera atributos súper concretos para marcar una distancia insalvable, un foso enorme con respecto al colectivo. No soy de nadie, no tengo dueño, soy distinta a ellos. Esto es una declaración de independencia en toda regla. Al usar términos comerciales, como la palabra dueño, el narrador está rechazando de pleno la idea de que la sociedad pueda poseer, clasificar o ponerle una etiqueta a su identidad. Y ojo a esto, afirma su diferencia no como un defecto o un estigma por el que pedir perdón, sino como un escudo absolutamente impenetrable. Es una manera maravillosa de reclamar la soberanía sobre uno mismo. Y esto nos lleva al rechazo a la norma. Es el choque frontal contra las expectativas sociales. Tenemos que pararnos a analizar este concepto crítico, la norma. En este contexto, la norma es ese conjunto de reglas invisibles, esos dictados no escritos sobre cómo debemos comportarnos y que la sociedad espera que acatemos sin rechistar. Y aquí es donde la genialidad del narrador brilla con muchísima ironía. Suelta un «quizá la culpa es mía por no seguir la norma». Es una disculpa empapada en sarcasmo puro. Asume esa supuesta culpa sabiendo perfectamente que lo verdaderamente absurdo, lo ridículo, es la existencia de esa norma restrictiva que insulta a sus circunstancias personales. Y entonces llegamos a la constatación de una realidad inamovible. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Qué frase tan lapidaria, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás. Modificar quién eres para intentar apaciguar a la multitud, para encajar con calzador en esa norma, simplemente ya no es una opción viable. El proceso de individualización ha ido demasiado lejos. Es como si dijera, mira, la crisálida ya se ha roto y no puedes obligar a la mariposa a volver a meterse dentro. Es una declaración de madurez existencial absoluta. Y así llegamos al acto 3, un destino propio, la resolución inquebrantable de este viaje.
Vamos a recapitular un segundo por qué esta progresión emocional es de manual. Son 3 pasos súper claros. Paso 1, reconocer que existe una crítica externa, ese ruido de fondo. Paso 2, desarmar esa crítica identificando que en el fondo es pura envidia. Y el paso 3, la conclusión más lógica del mundo, consolidar tus propias convicciones. El texto lo dice literalmente, me mantendré firme en mis convicciones. Una vez que logras entender que el juicio de los demás no es más que un reflejo de sus propias limitaciones y miedos, pues lo único sensato que te queda por hacer es mantenerte totalmente fiel a ti mismo. Y toda esta evolución nos lleva a esta línea en concreto. Prestad atención porque la hemos dejado tal cual aparece en la transcripción en bruto del audio. Mi destino es el que yo destino, el que yo elijo para mí. Sí, la propia fonética de la transcripción nos ha dejado ese elijo escrito así, en lugar de elijo del verbo elegir. Pero más allá de esta curiosidad técnica, la repetición constante de el que yo destino, el que yo elijo, ilustra una apropiación casi desafiante del libre albedrío. Es el narrador cerrando la puerta con un portazo a cualquier influencia externa sobre su futuro. Aquí nadie más escribe el guión. El control es total. Llegados a este punto, la energía del discurso cambia. Se vuelve más íntima, sí, pero infinitamente más intensa. Es como un mantra que se repite. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Y si nos paramos a pensarlo fríamente, la respuesta es evidente. A nadie. A nadie debería importarle. Es un ancla retórica que desnuda por completo la gran farsa del control social. Al lanzar estas preguntas al vacío, el narrador le arrebata toda la autoridad moral a esos que se atrevían a señalar con el dedo al principio de nuestra historia. Y de esta manera tan épica llegamos al final de nuestra exploración. Con esta promesa rotunda, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. No es solo una frase, es un voto solemne hecho a uno mismo frente al universo entero. Hemos visto cómo este testimonio nos llevaba desde la paranoia absoluta de la mirada pública hasta la seguridad inquebrantable de la libertad individual. Y al cerrar con esta declaración tan radical de autoaceptación, nos deja una reflexión final que deberíamos plantearnos todos. Si fuéramos verdaderamente capaces de ignorar esos susurros a nuestras espaldas, de aceptar que no tenemos por qué cambiar para satisfacer a nadie, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de hoy y nos vemos en la próxima exploración.